Rosa Parks y la lucha contra el racismo, por Paola Capriolo. Capítulo 6. Una parte importante de aquella lucha a la que los militares de la NAASP se entregaban en cuerpo y alma era el intento de abolir la segregación de los medios de transporte. Había un precedente unos años antes de la localidad de Baton Rouge, en Luisiana, donde el Consejo Municipal había aprobado una nueva ordenanza aparentemente obvia, pero para la época claramente revolucionaria, según la cual en los medios de transporte públicos debía prevalecer la regla: quien llega primero se sienta primero. Hábrase visto. Los honrados ciudadanos blancos se indignaron hasta el punto de acusar al alcalde de ser un lacayo de los negros, y los conductores de los autobuses se declararon en huelga, respaldados por el fiscal general de Luisiana, que afirmó que aquella ordenanza estaba en conflicto con las leyes del estado, e impuso que se retirara. Sin embargo, en esa ocasión, la población de color reaccionó. Las iglesias negras organizaron un boicot a los autobuses urbanos que costó a la empresa $1,600 al día durante 2 semanas enteras. Y es que los negros en Baton Rouge eran muchos, y si decidían ir a pie en vez de comprar los billetes de autobús, la economía de la empresa se resentía. Seguramente habrían conseguido obtener una victoria absoluta los organizadores de la protesta. No hubieran cedido al final a una solución de compromiso. Los dos asientos delanteros reservados a los blancos, el largo asiento de fondo reservado a los negros y los puestos del centro de libre acceso. Una solución bastante decepcionante que mantenía intacto el principio de la segregación. Sea como fuese, lo ocurrido en Baton Rouge había sido seguido con gran interés en Montgomery, y a Nixon se le ocurrió que tal vez pudiera tomarse como modelo, aunque esta vez, por supuesto, sin dejar las cosas a medias. Nixon discutía frecuentemente sobre el asunto con sus amigos los Durr, con su secretaria Rosa Parks y con Ann Robinson, una profesora universitaria de inglés muy activa en el movimiento feminista y capaz de movilizar a las mujeres de color para apoyar una protesta. Sin embargo, las perspectivas no parecían muy alentadoras, pues también en los negros de Montgomery se había producido una especie de adaptación al régimen del Jim Crow, y se había impuesto un escepticismo radical en cuanto a la posibilidad de que las cosas pudieran cambiar. A Ann Robinson, natural del norte, que lamentaba que las personas de color fuesen tan maltratadas en los autobuses, pese a construir más del 75% de los pasajeros, las mujeres de la localidad le replicaban encogiéndose de hombros: ¿y qué otra cosa podemos hacer? Aquí en Montgomery es lo más normal del mundo. Y cuando Rosa empezó a tantear a su gente sobre la posibilidad de organizar un boicot, oyó respuestas del tipo: ¿y cómo me las voy a arreglar? Trabajo demasiado lejos de casa para poder ir a pie. Así las cosas, los dirigentes de la NASP temieron que el boicot resultara en un espantoso fracaso y se pusieron a buscar caminos distintos para lograr su objetivo. El camino legal, por ejemplo, demandar al municipio de Montgomery por la segregación en los autobuses, siguiendo el famoso ejemplo de la causa Brown contra el Ministerio de la Institución Pública. Pero para entablar un pleito se necesitaba a alguien que asumiera el papel del demandante. Muchos creyeron que la persona indicada era Claudette Colvin, una adolescente que en la primavera de 1955 había sido detenida por negarse a ceder su asiento a un blanco en la zona intermedia de un autobús. Tras el episodio, los activistas de la NASP escribieron a la empresa de transportes para pedirle que tratara más amablemente a los pasajeros de color. Pero como había que entregar la petición a las autoridades, Rosa se negó a unirse a los demás. A título puramente personal, pero con la firmeza de principios que había demostrado siempre, decidió que nunca iría a ninguna parte con un papel en la mano para pedirle un favor a los blancos. Se trataba de combatir una injusticia, de afirmar un derecho y de no mendigar por un poco de cortesía. No obstante, unos días después participó en el encuentro que Nixon y Ann Robinson mantuvieron con Claudette Colvin para hablar de la posibilidad de llevar a su caso ante el Tribunal Federal. Claudette aceptó encantada, y ya había empezado la colecta para financiar la causa, cuando se descubrió que la muchacha de 15 años y soltera estaba embarazada. Teniendo en cuenta la mentalidad de la época, eso habría bastado para ahuyentar completamente las simpatías de la opinión pública, incluida la de color.
Por eso no hubo más remedio que decirle a Claudette: gracias, hemos cambiado de idea, y buscar una demandante menos discutible. Tiempo después se tomó en consideración a otra joven, Mary Luce, de 18 años, que había protagonizado un episodio muy similar al que había causado la detención de Claudette. Pero tampoco ella era irreprochable. Procedía de una familia algo dudosa con un padre alcohólico, lo que hacía muy arriesgado atribuirle el papel de mártir. Los miembros de la NASP decidieron que necesitaban a alguien absolutamente intachable, a quien ni siquiera el más hostil y receloso de los observadores le pudiera poner una pega. Pero, ¿dónde encontrar a alguien así? A esta persona, todos los presentes, muy desmoralizados, contestaron sacudiendo la cabeza, incluida Rosa, que estaba sentada como siempre en su rinconcito, redactando escrupulosamente en el acta de la reunión. Entre esperanzas y desilusiones, la vida cotidiana seguía como de costumbre. Tras la apasionante experiencia de la Highlander, Rosa había vuelto a su trabajo en la sastrería ubicada en el sótano del Montgomery Fair Department Store, unos grandes almacenes de la ciudad. El ambiente allí era húmedo y sofocante, casi insoportable en el bochorno de agosto, y aún lo hacía más insufrible el hecho de que Rosa, como todas sus compañeras, tuviera la obligación de mostrarse siempre alegre y amable con los clientes, por muy groseros que estos sean. También en la atmósfera que reinaba en la ciudad parecía reflejarse algo de la estación. Había una gran tensión en el aire, y el deseo de rebelión aumentaba día tras día. Tras los negros, como esas oscuras y amenazadoras nubes de verano que iban creciendo durante mucho tiempo antes de rescatar una tormenta. Sin embargo, seguía sin ocurrir nada, y a veces Rosa tenía la impresión de que jamás ocurriría nada. Solo la perpetuación de la injusticia en aquellas calles calcinas por la canícula, por donde los hombres y las mujeres de color se veían obligados a vagar como extranjeros mal tolerados en su propia patria. Pero una tarde, el 14 de agosto de 1955, Rosa tuvo un encuentro que reavivó sus esperanzas. Habría sido una reunión convocada por la NAASP en una iglesia de la ciudad. Apenas había asistido 30 personas y ella estaba sentada en primera fila al lado de su amiga Johnny Carr. Como estaba cansada después de una larga y agotadora jornada de trabajo, escuchaba un poco distraídamente a los oradores que se alternaban en el estado, cuando en cierto momento tomó la palabra un hombre joven al que Rosa no había visto nunca. De pronto se puso a escuchar atentamente, porque en palabras de aquel hombre había una fuerza que a Rosa le resultaba desconocida, una fuerza tan grande que habría podido mover montañas. Unos minutos después sintió que su amiga le daba un ligero codazo en las costillas. Este sí que vale, ¿eh? Sí, realmente aquel hombre valía, no solo porque hablaba como una persona instruida y porque poseía un dominio perfecto de los temas que trataba, sino porque al escucharle uno tenía la impresión de que el sueño estaba verdaderamente al alcance de la mano, que la causa del bien tenía que prevalecer por fuerza, que pronto ablandaría el corazón de todos los hombres de buena voluntad con la misma indiscutibilidad con que la voz honda y rotunda de aquel joven atraía y cautivaba a cada uno de sus oyentes. Algunos de nosotros, dijo al llegar a cierto punto, debemos asumir la carga de intentar salvar el alma de América. Cuando Rosa oyó aquellas palabras se quedó extrañamente impresionada, como si por algún oscuro motivo se refiriera justamente a ella. Por absurdo que pudiera parecer, sintió que el orador, al pronunciarlas, la había mirado a los ojos. «¿Pero quién? ¿Tú lo sabes?», le susurró su amiga. «Es un nuevo pastor recién llegado de la Universidad de Boston, el reverendo Martin Luther King». Sí, era él, el desconocido pastor baptista, cuyo nombre se haría muy pronto famoso en todo el mundo, el futuro líder del movimiento por los derechos civiles que sabría estremecer la conciencia de América con sus discursos. Sin embargo, Rosa no podía prescindir entonces la importancia de aquel hombre tendría en su vida, el entusiasmo que había experimentado al oírle hablar. No obstante, se apagó rápidamente frente a un terrorífico suceso que ocurrió en esos mismos días: la muerte brutal de un muchacho de 14 años, Emmett Till, un muchacho de color, naturalmente, que se había trasladado hasta el sur desde Chicago.
la ciudad del norte donde vivía, para visitar a un tío suyo, sin saber que allí un negro podía pagar un alto precio por la más inocente de las bromas. Su culpa consistió simplemente en decirle "hasta luego, guapa" a una mujer blanca al salir de su tienda en un pueblo de Mississippi. Para castigar aquella terrible osadía, el marido de la mujer y su cuñado secuestraron y asesinaron al muchacho de forma más brutal. 3 días después, su cuerpo con el cráneo destrozado, un ojo fuera de una órbita, una bala en el cerebro y el rotor de una degranadora de algodón de 30 kilos de peso atado al cuello con un alambre de púas fue encontrado en un trío, lo que desató el horror de toda la nación. Cuando los restos mortales fueron devueltos a Chicago, la madre del muchacho asesinado quiso que el funeral se celebrara con el ataúd abierto para que todos vieran a qué atroces resultados podía conducir el fanatismo racista. ¿Habéis mandado alguna vez de vacaciones a un hijo amadísimo?, declaró a los periodistas, y lo habéis visto regresar en una caja de madera tan atrozmente asesinado, con el cuerpo tan masacrado por el agua, que es necesario que alguien os diga que ese espectáculo repugnante es realmente vuestro hijo, después de que lo hayan linchado? Rosa leyó estas palabras con lágrimas en los ojos y volvió a llorar de dolor y de rabia, cuando un jurado compuesto, como siempre, solamente por blancos, declaró no culpables a los autores de la barbaridad. Apenas una hora después de las deliberaciones, y a pesar de que habían sido identificados por testigos oculares, aquel día, por las calles de Montgomery, no se encontraba un solo negro en cuyo rostro no se pudiera leer sentimientos de dolor y sobre todo de rabia, la rabia sorda, a punto de estallar de una población martirizada.